La tarde en el templo de Jerusalén se teñía de una calma serena, iluminada por los últimos resplandores de un ocaso otoñal que cubría el cielo con tonos dorados y rojizos. María, la joven virgen, caminaba con paso suave, rodeada de otras vírgenes que habían compartido con ella el espacio sagrado del templo. Cada una de ellas, como palomas que regresan a sus nidos, se retiraba a su celda para descansar. Aunque sus voces murmuraban entre ellas, llenas de una alegría tímida, María permanecía en un silencio reverente, saludando con afecto a aquellas que se alejaban de su lado. Fue entonces cuando, al acercarse a su habitación, una anciana maestra de mirada cálida pero firme la alcanzó. «María, el sumo sacerdote te espera», dijo con voz suave, pero cargada de un peso solemne. María se sobresaltó ligeramente. Algo en su corazón le decía que el momento crucial de su vida estaba por llegar. No preguntó más, no necesitaba hacerlo. Con un leve asentimiento, se dirigió hacia el lugar indicado, donde ya la esperaba el sumo sacerdote, acompañado de Zacarías y Ana de Fanuel. La sala en la que entró era vasta y luminosa, adornada con el gusto simple pero refinado que el lugar requería. Los ojos de los presentes se fijaron en ella con una mezcla de admiración y respeto. María, al atravesar el umbral, se inclinó profundamente en señal de respeto, pero su mirada no mostró temor, solo una serenidad inquebrantable. El sumo sacerdote, vestido con sus ornamentos sacerdotales, la observó atentamente y, tras un breve silencio, dijo con voz solemne: «Pasa, María. No temas». Su mirada era profunda, como si quisiera leer más allá de lo que sus ojos podían ver, como si quisiera conocer la esencia misma de esa joven que ya brillaba con la luz de la santidad. María entró lentamente, y aunque su rostro se mostraba sereno, había una ligera tensión en sus gestos, como si estuviera consciente de que su vida estaba a punto de tomar un rumbo que nunca había imaginado. Ana de Fanuel, al verla, le dedicó una sonrisa cálida, intentando aliviar su agitación interna. Zacarías la saludó con un «paz a ti, prima», y las palabras de consuelo, aunque suaves, parecían encerrar una gran carga de significado. El sumo sacerdote no apartó su mirada de ella. Tras observarla detenidamente, comentó en voz baja pero clara, como si hablara para sí mismo: «Es patente en ella la estirpe de David y Aarón». María, con humildad, esperó que el sacerdote continuara, pues sabía que todo lo que sucediera en ese lugar era parte de un plan divino. El sumo sacerdote, con un tono que mezclaba autoridad y compasión, comenzó a hablar, sus palabras llenas de sabiduría y reverencia hacia la joven que tenía delante. «Hija, conozco tu gracia y tu bondad. Sé que cada día has ido creciendo en ciencia y gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Sé que la voz de Dios susurra a tu corazón las más dulces palabras. Sé que eres la flor del templo de Dios y que un tercer querubín está ante el testimonio desde que tú llegaste, y quisiera que tu perfume siguiera subiendo con los inciensos cada nuevo día. Pero, la ley se expresa en modo distinto. Tú ya no eres una niña, sino una mujer. Y en Israel todas las mujeres deben casarse para ofrecer a su hijo varón al Señor. Tú seguirás el precepto de la ley. No temas, no te ruborices. No me olvido de tu realidad». Las palabras del sumo sacerdote calaban profundamente en el corazón de María. La joven sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, y su rostro se tiñó de un rojo profundo por la vergüenza y el pudor. Sin embargo, su voz temblorosa apenas logró responder, cargada de emoción contenida: «Ninguno». El llanto, hasta ese momento contenido, comenzó a brotar suavemente, y una expresión de dolor sincero atravesó su rostro. La situación era compleja, pues la joven consagrada al Señor no tenía conocimiento de algún hombre de su estirpe que pudiera ser su esposo. La estirpe de David estaba dispersa, debilitada por los siglos de destierro y sufrimiento. Zacarías, al ver el dolor en los ojos de María, susurró al sumo sacerdote: «No puede conocer a ninguno, puesto que entró aquí siendo niña, y la estirpe de David está demasiado castigada y demasiado dispersa como para que las distintas ramas puedan reunirse y formar con sus frondas la copa de la palma regia». El sumo sacerdote, tras una breve pausa, volvió a hablar, su tono ahora lleno de esperanza y fe: «Entonces le dejaremos a Dios que elija». María, sin poder contener sus emociones, dejó que las lágrimas cayeran libremente, desbordando la serenidad que había mantenido hasta ese momento.
Dirigió una mirada suplicante hacia su maestra Ana, como buscando consuelo en ella. Ana de Fanuel, al ver el sufrimiento de la joven, se adelantó para explicarle al sumo sacerdote: María se ha prometido al Señor para gloria de Dios y para la salvación de Israel. Era solo una niña que apenas sabía pronunciar, y ya se había ligado con un voto. El sumo sacerdote, al escuchar esto, asintió con comprensión, y sus ojos se suavizaron al mirar a María. ¿Se debe a esto entonces tu llanto? No es por resistencia a la ley. María, con la voz temblorosa pero firme, respondió: es por esto, no por otro motivo. Yo te obedezco, sacerdote de Dios. El sumo sacerdote, al ver la sinceridad de la joven, la miró con una mezcla de admiración y respeto. Esto confirma cuánto de ti me has sido referido siempre. ¿Desde hace cuántos años eres virgen consagrada? María, con humildad, respondió: yo creo que desde siempre. Antes de venir a este templo ya me había ofrecido al Señor. Pero, ¿no eres tú la niña que vino hace 12 inviernos a pedirme entrar?, preguntó el sumo sacerdote, mirando a María con una curiosidad profunda. Sí, respondió ella con una sonrisa tímida. ¿Y cómo, entonces, puedes decir que ya eras de Dios?, insistió él. María, con una mirada introspectiva, respondió: no lo sé. Yo diría que más allá de la vida, porque tengo la impresión de que siempre ha sido mío, y de que yo siempre he sido suya, y de que yo existo porque Él me ha querido para sí, para alegría de su espíritu y del mío. El sumo sacerdote, con una mirada compasiva, la animó a seguir adelante: ahora obedezco, sacerdote, pero, dime tú cómo debo actuar. No tengo ni padre ni madre. Sé tú mi guía. Dios te dará el esposo, y serás santo, dado que en Dios te abandonas. Lo que harás será manifestarle tu voto. María, aún llena de incertidumbre pero confiando en la voluntad de Dios, preguntó con timidez: ¿y aceptará? Espero que sí. Ora, hija, para que Él pueda comprender tu corazón. Ahora puedes marcharte. Que Dios te acompañe siempre. María se retiró con Ana, mientras Zacarías permanecía junto al sumo sacerdote, contemplando el destino que aguardaba a la joven virgen. En la rica sala del templo, la atmósfera estaba impregnada de una tensión palpable, casi mística. La opulencia del lugar, con su suelo bien cuidado, cortinas de lino que bailaban suavemente al compás del viento y alfombras de exquisitos bordados, contrastaba con la emoción que se percibía en el aire. Había sacerdotes, hombres de diversas edades, reunidos en un ambiente festivo. Aunque no todos parecían conocerse entre sí, todos compartían la misma inquietud, el mismo pensamiento que los unía, un misterio que los consumía. José estaba en una esquina de la sala, inmerso en una conversación con un anciano robusto y de semblante vigoroso. Su rostro, aunque serio, revelaba una ternura oculta en sus ojos oscuros, que se percibían como profundas ventanas al alma, reflejando una tristeza leve, pero serena. Aunque su atuendo era sencillo, su figura, de unos 30 años, estaba marcada por la autoridad tranquila de quien sabe lo que tiene que hacer. Él estaba allí, como una figura que aguardaba el destino que pronto se le revelaría. De repente, la cortina de la puerta se abrió suavemente, y un grupo de jóvenes levitas hizo su entrada. Con una ceremonia que parecía cargada de significado, uno de los levitas llevaba entre sus brazos unas de ramas secas, sobre las cuales descansaba con esmero una pequeña ramilla florecida. La ramilla, casi etérea, emanaba un suave resplandor rosado, una visión tan delicada y perfecta que parecía una metáfora de lo que estaba por suceder. Un murmullo recorrió la sala al instante, las cabezas se giraron, las miradas se afilaron con una mezcla de curiosidad y expectación. Zacarías, que estaba cerca de la mesa, intentó ver con más detalle, pero la vista le fue negada. Sin embargo, José, desde su rincón, no podía evitar la incredulidad que se reflejaba en su rostro. La escena que se desplegaba ante él era tan extraña, tan cargada de significado, que le resultaba casi imposible creer que su nombre podría estar vinculado a lo que estaba ocurriendo. El sonido de una trompeta marcó el momento de máxima tensión. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Todos, sin excepción, miraban hacia la puerta. La cortina se apartó por completo, y, rodeado por varios ancianos, entró el sumo pontífice. Con paso solemne, se acercó a la mesa,
y todos, como si se tratara de un acto de devoción, se postraron ante él. El pontífice, con voz grave y resonante, habló. Hombres de la estirpe de David, que habéis convenido en este lugar por convocatoria mía, escuchad. El Señor ha hablado. De su gloria, un rayo ha descendido, y como sol de primavera, ha dado vida a una rama seca. Y esa rama ha florecido milagrosamente, cuando ninguna otra flor ha florecido en esta tierra. Gloria a Él. Sus palabras eran claras y profundas, como un eco del cielo que resonaba en los corazones de aquellos que escuchaban. Se refería a la Virgen, aquella joven elegida por Dios, que no tenía tutor alguno más que el Señor mismo. A ella, Dios había señalado una misión especial, y un esposo justo debía ser elegido para acompañarla en su destino. El nombre del elegido fue pronunciado, y José, visiblemente turbado, dio un paso hacia adelante. La multitud observaba, y algunos, al ver la determinación de José, murmuraron palabras de consuelo, mientras que otros, con sonrisas disimuladas, no podían evitar un sentimiento de alivio por no haber sido ellos los escogidos para tan monumental tarea. El pontífice continuó, el nombre del prometido es José de Jacob, betlemita, de la tribu de David, carpintero en Nazaret de Galilea. José, acércate. José, al escuchar su nombre, sintió una mezcla de asombro y humildad. Su rostro se tiñó de rojo, y con un gesto de modestia se acercó a la mesa. Cuando finalmente el sumo sacerdote le entregó la ramilla, le dijo, no es rica, y tú lo sabes, la esposa que Dios te dona, pero posee todas las virtudes. Hazte cada día más digno de ella. En Israel no hay flor alguna tan linda y pura como ella. José, en su humildad, respondió con un asentimiento sereno. Y luego, con un susurro de voz, el pontífice le dijo, ahora, José, debes esperar la llegada de tu prometida. María debe manifestarte un voto que ha hecho. Ayúdala en su timidez. Sé bueno con la mujer buena. Con esas palabras, la cortina volvió a cerrarse, y el pontífice se retiró, dejando a José junto a Zacarías y a María, quien pronto haría su aparición. El encuentro entre los dos, tan cargado de significado y de silencio, marcaba el principio de una unión que trascendería todo lo conocido. Cuando María apareció, sus ojos tímidos se alzaron lentamente, y al ver a José, un pequeño suspiro de sorpresa escapó de sus labios. Zacarías, con una sonrisa cálida, introdujo a su hija ante José. Este es el esposo que Dios te ha destinado, María, dijo el pontífice antes de retirarse. El espacio entre ellos parecía infinito. María, con su delicadeza, guardaba un silencio reverente. José, también tímido, buscó las palabras adecuadas. Te saludo, María, dijo José, con una sonrisa que iluminó su rostro. Te vi cuando eras una niña, y ahora, me siento tan honrado de ser tu esposo. Las palabras brotaban con una naturalidad que sorprendía, pero al mismo tiempo reflejaban el profundo respeto que José sentía hacia María. María, al escuchar las palabras de José, sintió una paz profunda invadir su ser. Su corazón, que había latido en silencio durante tanto tiempo, comenzó a encontrar su ritmo, calmado por la dulzura de la voz de José. Sin embargo, su timidez no la abandonaba, y su rostro se tiñó de rojo, más por la presencia de José que por cualquier otra razón. José observaba a María con una mirada que, aunque serena, reflejaba una profunda admiración. Había algo en ella, en su humildad y en su pureza, que lo conmovía profundamente. No se trataba de una atracción física o carnal, sino de un respeto tan grande como el que se le profesaba a una flor rara, a un don del cielo. María era, para él, un reflejo de lo divino, algo que debía proteger y cuidar, no por deseo propio, sino por un mandato que venía directamente del corazón de Dios. Yo me acuerdo de ti, María, continuó José, con una sonrisa suave, tratando de aligerar la tensión del momento. Cuando naciste, todos en Nazaret hablaron de ti, de cómo tu nacimiento fue un milagro. La lluvia que salvó los campos, la tormenta que no quebró ni un tallo de brezo, y ese arco iris que iluminó el cielo. Todos recordamos ese día, y tu padre, cómo te adoraba. Decía que no había otra niña más hermosa que tú. Recuerdo cómo te mecía en sus brazos, mostrándote con orgullo a los vecinos, como quien presenta la joya más preciosa. Todos te querían,
y no es para menos. Eres una flor que vino del cielo. Las palabras de José, sinceras y cargadas de afecto, hicieron que María se sintiera aún más tímida. Pero había algo en la calidez de su voz que la tranquilizaba, que la hacía sentirse protegida, como si, a pesar de todo, estuviera en buenas manos. Mi padre, dijo María, alzando lentamente la mirada y con una sonrisa pequeña pero llena de gratitud. Siempre hablaba de mí como si fuera un regalo de Dios. Me enseñó a caminar en el Señor desde que era muy pequeña. Recuerdo sus palabras, siempre tan llenas de sabiduría. José asintió, comprendiendo el dolor que María debía sentir por la pérdida de su padre. Su voz se volvió aún más suave al mencionar aquel recuerdo. Tu padre era un hombre sabio, dijo José con ternura. Yo lo veía como un maestro, alguien que caminaba siempre en la luz del Señor. Cuando lo enterré, lo hice con el corazón lleno de tristeza, pero también con el consuelo de saber que, aunque ya no estaba con nosotros, su espíritu seguía guiando a todos los que lo conocimos. María, con una leve sonrisa, extendió su mano hacia José, como si quisiera agradecerle esas palabras de consuelo. José tomó su mano con delicadeza, la envolvió entre sus propias manos, que, aunque firmes y trabajadas por el oficio de la carpintería, eran suaves al tocarla. En ese pequeño gesto, la paz entre ellos comenzó a asentarse. Gracias, José, susurró María, con voz temblorosa, pero llena de un agradecimiento que venía del corazón. Tu bondad me da tranquilidad. José la miró con una sonrisa profunda, casi como si en ese momento estuviera viendo a la mujer que, en su corazón, había sido destinada para ser su esposa. Y aunque sabía que su amor por ella no sería como el amor mundano, un amor físico y carnal, sentía que su corazón ya estaba unido al suyo de una forma mucho más grande. No la amaba solo como esposo, sino también como protector y hermano. María, comenzó José, yo vengo de una familia humilde, de una vida sencilla en Nazaret. Mi oficio como carpintero me ha permitido vivir con honestidad, pero mi vida nunca fue lujosa. He trabajado toda mi vida para ganarme el sustento, y cuando el sacerdote me eligió para ser tu esposo, me sentí pequeño, insignificante. Pero en mi corazón supe que era lo que debía hacer. No tengo riquezas materiales para ofrecerte, pero te prometo que, con todo lo que soy, te daré mi devoción, mi respeto y todo lo que pueda para hacerte feliz. María escuchó sus palabras, y un nudo de emoción se formó en su garganta. No esperaba riquezas ni lujos, no le importaba la opulencia de un hogar. Lo que más deseaba, lo que anhelaba profundamente, era la paz y la seguridad de saber que estaba cumpliendo con la voluntad del Señor. José, dijo ella con voz firme, aunque su rostro seguía ligeramente sonrojado. Yo también soy toda de Dios. Desde que era pequeña sentí en mi corazón que debía consagrarme al Señor, renunciando a todo lo demás. No sé si el sumo sacerdote te lo dijo, pero he hecho un voto de virginidad. Deseo servir a Dios con todo mi ser. Sé que esto puede parecer extraño, incluso para ti, pero es lo que mi corazón me ha dictado siempre. José la miró, no con sorpresa, sino con un profundo respeto. Sabía que en sus palabras había una pureza única, una dedicación total al Creador. Y aunque su amor por ella no sería en el sentido humano de la palabra, entendió que este era un amor mucho más grande. Te entiendo, María, dijo José, con voz serena. Yo también he hecho un sacrificio, al aceptar este destino. No me esperaba este matrimonio, pero cuando el sacerdote me eligió, lo acepté como una señal del Señor. Al igual que tú, he consagrado mi vida al Señor, y mi sacrificio será el tuyo. No te amo con la carne, María, te amo con el alma. Mi amor por ti será puro, como el amor de los ángeles, que se entregan completamente al Señor. María lo miró, y por primera vez en su vida, sintió que realmente podía confiar en alguien, que en ese hombre encontraba no solo a un esposo, sino a un hermano y protector, alguien que entendía sus votos y los respetaba con todo su ser. Gracias, José, dijo ella, y sus ojos brillaron con una luz suave. Te prometo que seré fiel a Dios y a ti. Juntos, serviremos al Señor y cumpliremos con su voluntad. José sonrió, una sonrisa plena de alegría, porque sabía que lo que estaban comenzando juntos no era solo un matrimonio, sino un pacto con Dios, un pacto que trascendería el tiempo y las circunstancias.
Entonces, María, dijo José, tomando su mano con firmeza, pero con suavidad, vamos a cumplir con la voluntad de Dios. Lo haremos juntos, y Él nos guiará en nuestro camino. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que mientras estemos unidos en Él, nada nos podrá separar. María asintió, y en sus ojos brilló la seguridad que tanto había buscado. Mientras caminaban juntos hacia el futuro, sabían que su amor no era el amor terrenal que todos esperaban, sino algo mucho más grande, algo que solo podía nacer de la obediencia a la voluntad divina. José le habló con dulzura, invitándola a prepararse para lo que se venía. Ven, María. Vamos ante su casa y juremos amarnos como lo hacen los ángeles entre sí. Con esas palabras llenas de solemnidad, el cielo parecía abrirse sobre ellos, y María, con una sonrisa pura, aceptó sin reservas. ¿Dónde quieres vivir?, le preguntó él. En mi casa, José, respondió María sin dudar. El lugar que le era más familiar, el refugio que conocía desde su infancia. A pesar de la certeza de que su vida cambiaría para siempre, había una serenidad indescriptible en ella. No temía, pues sabía que todo lo que se desarrollaba en ese momento era voluntad divina. José, quien ya había meditado profundamente sobre su vida y su misión, sonrió al escuchar la respuesta de María. Yo iré a Nazaret a prepararlo todo para ti. Cuando la casa esté en orden, vendré a recogerte, le dijo, sabiendo que este era el comienzo de algo más grande que ellos mismos. María, serena y tranquila, le miró con esos ojos que reflejaban la pureza misma del corazón humano, y asintió. Cuando tú quieras, dijo, con una seguridad que provenía de la paz interior que habitaba en su alma. Los días previos a los esponsales de María fueron de preparación y alegría. Las amigas de María y sus maestras se reunieron en su casa para ayudarla a prepararse para ese momento tan especial. Cada detalle fue cuidado con esmero. El vestido que María vestiría en ese día tan esperado era una obra de arte, un lino blanquísimo, tan fino y delicado que parecía de seda. Su cintura estaba ceñida por un cinturón de oro y plata, cuyas filigranas eran testamento de siglos de historia y tradiciones familiares. María, aunque joven y delicada, estaba vestida con una gracia tan profunda que parecía emanada de la propia luz divina. Sus compañeras la rodeaban, observando en silencio su belleza, y se admiraban de los detalles tan preciosos que adornaban su figura. Las pulseras que llevaba en las muñecas, que antes habían sido de su madre, eran tan delicadas que apenas las sentía sobre su piel. Unas horquillas de plata sujetaban su cabello recogido, y el velo que caía sobre su rostro como una suave cascada de luz la hacía parecer aún más etérea. Isabel, que siempre había sido su amiga y apoyo, se acercó a María y la abrazó con ternura. Tu madre no está aquí, pero su espíritu te acompaña, le dijo, y las palabras de Isabel no fueron solo un consuelo, sino una profunda verdad. Todo lo que María llevaba en ese día, desde el vestido hasta las joyas, había sido preparado por el amor de su madre, Ana, quien en su corazón ya había hecho todo para que ese día fuera perfecto. María escuchó atentamente, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Sabía que no estaba sola, que el amor de su madre la rodeaba aún en su ausencia física. Cada hilo que tejió su madre estaba impregnado del amor que sentía por ella. María se sintió profundamente tocada por esas palabras, pues comprendió que todo lo que la rodeaba en ese día de felicidad llevaba consigo un pedazo del corazón de su madre. En medio de la preparación, un momento tan esperado llegó, la llegada de José. Él llegó al encuentro de su prometida con un porte digno, con una presencia que irradiaba una paz profunda. María, al verlo, sintió la seguridad de que todo lo que estaba viviendo, todo lo que se desarrollaba, era la voluntad de Dios. José, con una sonrisa llena de ternura, se acercó a María y la saludó. A ti la paz, mi prometida, dijo, su voz suave pero firme. En sus manos traía un ramo de rosas. He pensado en ti mientras venía, le dijo, y he traído estas flores para ti, que brotaron del mismo lugar que tanto aprecias. María, con la humildad que siempre la caracterizó, aceptó el ramo con una sonrisa agradecida. Mientras todos se reunían para el rito, José, apartándose un poco de la multitud, se dirigió a María. Había estado pensando profundamente en el voto que ella había hecho, en su dedicación absoluta a Dios. María, dijo en voz baja, he comprendido lo que implica tu voto.
Y deseo acompañarte en este sacrificio. Mi castidad será también un regalo para ti, un sacrificio para honrar tu pureza. María lo miró con esos ojos llenos de gracia y amor. No necesitaba palabras para comprender lo que José sentía. Ambos se entregaban, cada uno a su manera, al misterio que estaban viviendo. La entrega de José no era solo de un hombre hacia una mujer, era la entrega de un hombre hacia Dios, un hombre dispuesto a ser el custodio del misterio más grande de la humanidad. Finalmente, llegó el momento solemne. En presencia de amigos, familiares y sacerdotes, José y María se encontraron frente al altar. El sumo sacerdote, con su solemne presencia, les bendijo y los unió en matrimonio. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob esté con vosotros, dijo el sacerdote, y en ese momento, una paz indescriptible invadió el corazón de María y José. Los sacerdotes dieron su bendición, y los novios se dirigieron hacia la sala donde se redactaría el contrato matrimonial. Todo se había cumplido según la ley, pero lo que para otros podría parecer un simple acto legal, para ellos era mucho más. Era un pacto con Dios, una promesa de amor y devoción mutua, de entrega total a la voluntad divina.